idea en general del taller es que pueda ser de reflexión sobre todas sus vidas y puedan adquirir un poquito más de conocimiento acerca del tema de las misiones mundiales. Entonces vamos a ver este videito. Este video se llama Lágrima de los Santos. Ahí vamos a pasarlo ahí. Y así arranca. El trabajo en el mundo que Cristo nos mandó a hacer aún no ha terminado. Y ese mandato sigue siendo obligatorio para todos nosotros. Es por eso que hablamos de grupos de personas no alcanzadas. Es por eso que el trabajo inicial, penetrante, cansador y libertador de la misión es penetrar en la cultura, plantar iglesias, verlas crecer, desarrollar sus propios líderes, entrenar a su propio pueblo y evangelizar a su comunidad. Esa es la tarea de la misión y aún no ha terminado. Jesucristo es el único camino al cielo. La otra alternativa es el infierno. Y millones de personas van hacia allí. Y nosotros tenemos el único medio de escape en nuestras mentes y en nuestros corazones: Jesucristo. Por las calles de la ciudad veo pena, necesidad, buscan refugio, destrucción en el hogar, gente que sin esperanza está, fracaso. Es la gran urgencia. Santos hay en dolor por el que está sin Dios, rogando por su salvación, llorando por su salvación. Nuestras manos se extenderán, con amor ayudarán para darles un hogar, para darles un hogar. Odio en las escuelas
las manos de salvación. Extiende al pecador. Santos hay en dolor por el que está sin Dios. Así que mira cuánto cuesta. Hermanas y hermanos, esto no es una invitación a una vida fácil. Por 2000 años, miles y miles de misioneros, los innombrados, sin biografías escritas sobre ellos, tan solo personas anónimas de las cuales el mundo no es digno, han pagado ese precio poniendo sus vidas en peligro para alcanzar a los perdidos con el único mensaje de la salvación. Para darles un lugar. Bueno, bien. Este es más o menos un video introductorio que explica un poquito o muestra un poquito el panorama a nivel mundial. Y bueno, ahí han ido ustedes viendo algunas cifras y cosas que pasan en el mundo actual y que no podemos hacer ni oídos sordos ni tapar nuestros ojos frente a esta realidad, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar rápidamente con este primer punto, ya teniendo una pequeña introducción a esta cuestión. Dice, tu historia es parte de una historia más grande. Este fue uno de los primeros puntos que nos presentaron en el curso. Y tiene que ver justamente con esto, o sea, cada una de sus vidas, ¿sí?, tiene una historia que se va escribiendo a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Aún quedan muchos años más por delante y mucha más historia por escribirse. Pero cada una de nuestras vidas no está aislada en este mundo, ¿sí? Entonces, algunas de estas preguntas quiero que ustedes las escuchen, ¿sí?, y puedan reflexionar. Ya ahí voy admitiendo a medida que van ingresando, así que les doy la bienvenida a los que se van conectando. Mantengan sus micrófonos ahí en silencio, ya después los voy a poder ver a todos en un ratito, ¿sí? Entonces, algunas preguntas para que cada uno de los que está ahí conectado pueda reflexionar. ¿Qué esperas del futuro? ¿Lo mejor está por delante? Dice, ¿qué tendría que cambiar en tu vida o qué tendrías que cambiar en tu vida para llevar tu vida a un nivel de significado y propósito? ¿Qué significaría el vivir los futuros capítulos de tu vida alineados con la historia de Dios? Entonces, justamente ustedes ven ahí en imagen la Biblia. Y la Biblia entra en escena ahora porque es necesario que ustedes entiendan que la Biblia es un libro cuyo autor máximo, ¿sí?, es Dios, ¿sí? Bajo su inspiración hubo muchos autores de distintos libros, y una vez se pregunta, todas estas historias que uno puede haber leído en la Biblia, todas estas enseñanzas que nos pudieron haber transmitido, ¿están todas alineadas bajo un mismo hilo conductor o están como separadas por etapas o directamente no están alineadas? Entonces uno se pregunta en la Biblia, ¿qué tiene que ver en esto de las misiones? Tiene que ver mucho, porque la Biblia es la guía de la misión y es la que en cierta medida transmite esa intención de parte de Dios, que es justamente ese corazón misionero que en primer lugar tiene Dios hacia nosotros y que nos puede transmitir para realmente nosotros ser misioneros y cumplir un mandato, ¿no? Entonces, fíjense en que la Biblia, ¿sí?, se describe básicamente en una oración, en el que dice, Dios redime las naciones, ¿sí? Y todo el libro, en general, todos los libros aunados, van a llevarnos a esa idea, ¿sí?, de que Dios redime las naciones. Entonces dice, y quiero leerles esta partecita que dice, la Biblia comunica, ¿sí?, que estamos desconectados del propósito y plan de Dios porque nos hemos alejado de Él en nuestros corazones. Y en su momento, en Génesis, que uno ya conoce esa primera parte de la historia, en el que Adán y Eva, en el momento en que ellos pecaron, ahí
la relación con Dios se quebrantó por primera vez. Y creo que es a partir de ahí cuando la misión de Dios se pone también en acción, más allá de que uno sabe que Dios ya tenía todo preparado de antemano. Y ahí arranca un verdadero plan de Dios para poder reconciliar al mundo con su corazón. Entonces dice Dios en su gracia, y llega un momento de la Biblia en el que ustedes ya conocen que Dios a través de su gracia nos rescata por medio de Cristo, ¿sí? En el cual entrega a su único Hijo, ¿sí? En sacrificio ahí en la cruz, y que ese acto de reverencia máximo y nos permite a nosotros poder restaurarnos y renovar nuestra relación con Dios, ¿sí? Es más o menos un panorama como para que ustedes vayan entendiendo el papel que juega la Biblia en esto de las misiones mundiales. Fíjense en Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Voy a ir pasando acá el Power para que cada uno pueda ir viendo. Ese es el versículo que estamos leyendo ahora, ¿sí? Ahora, fíjense en que Dios construyó un puente para que nosotros, para que la gente misma, ¿sí?, regresara a Dios, ¿sí? Si uno lee estos versículos que también se relacionan, déjenme un segundito, ahí estamos. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Romanos 5:8 dice, Dios demuestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces fíjense en ustedes de la manera en que Dios, como decíamos, a través de su gracia, pero también demostrándonos su amor y dándonos una nueva oportunidad, así cumpliendo este plan hermoso que Él desde ya tenía para poder reconciliarnos con Él, y nos entrega esta oportunidad de que por medio de Jesucristo nosotros podemos tener hoy en día una nueva oportunidad para volvernos a Él, reconciliarnos con Él. Ahora, Jesús quiere que, ahí lo puse ahí porque me pareció interesante, que Jesús quiere que lo encontremos de una manera que cambie nuestras vidas, porque muchas veces nosotros decimos, conocemos a Jesús, oímos de Jesús, en algún momento Jesús trabaja con nuestro corazón, le abrimos el corazón para que entre en nuestra vida, y a veces nos estancamos ahí. Y hay muchas personas que terminan en ese proceso, en ese paso de estancarse ahí, quedarse en una zona de confort, de no querer involucrarse más de eso, y no dejamos justamente que se produzca el cambio en nuestras vidas. Entonces fíjense que en Lucas 4:18 y 19 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Jesús dice, quiere que entendamos y experimentemos justamente las buenas nuevas, ¿sí? Y cuando uno habla de las buenas nuevas, justamente habla de este mensaje de esperanza, este mensaje de amor, que puede ser acercado a toda la gente que realmente necesita escuchar una palabra de aliento y una palabra que realmente restaure sus vidas, y acercarle esta oportunidad para que se puedan realmente reconciliar con Dios, ¿sí? Ahora fíjense en Efesios 2:10 que dice, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y justamente la palabra hechura, ¿sí?, tiene que ver con la palabra hacer. Viene desde el término griego, digamos, que significa la palabra hacer. Entonces fíjense en que esta palabra hechura, ahí voy a mostrar una foto. La palabra hechura tiene que ver, dice que en la cerámica antigua se utilizaba esa palabra para describir, dice, obras que no solamente eran funcionales, sino que eran las más hermosas. Entonces fíjense en cómo hasta en esos detalles y en esos, ahí voy a ir admitiendo los demás, perdonen ahí que voy parando, hasta en esos detalles, ¿sí?, la palabra hechura tiene que ver con la pieza más hermosa que Él ha creado, ¿sí?, y que somos nosotros parte de esas piezas.
Yo siempre digo que nosotros somos esas vasijas de barro, que Él va trabajando constantemente y que en cuántas oportunidades Él nos va moldeando, nos va cambiando de rumbo, nos va encaminando para poder realmente ir transformándonos en lo que Él quiere, ¿sí? Y Él nos va dando ejemplos, nos va dando palabras, nos da consejos, nos pone personas, y es esa manera en que uno va aprendiendo y se va convirtiendo en un verdadero hijo de Dios, que no solamente está ahí, como les decía, estancado, esperando que las cosas sucedan porque sí, sino que pone la mano en el arado, va hacia el campo y ahí está trabajando en favor de la misión de Dios. Ahí vamos a seguir un poquito más. Creo que veamos este pequeño video, ¿sí? Y después seguimos. Vengo a hablarte de dos movimientos misioneros que ocurren en circunstancias muy diferentes. El primero de ellos podemos leerlo en Hechos 7 y 8, y ocurre una circunstancia algo dolorosa, que es la muerte de Esteban y la persecución de la iglesia en Jerusalén. Los seguidores de Jesús se ven forzados a dispersarse por Judea y Samaria. El segundo movimiento del que te quiero hablar empieza en el 1727 con una gran reunión de oración que dura 100 años. Los moravos se ven inundados en amor, en esa intimidad con Dios, y no dudan un momento en hacerse esclavos para llegar a los esclavos. Quizás te sientas más identificado con el primer movimiento misionero. Estés en una circunstancia algo dolorosa y difícil que te ha llevado a otra ciudad, a otro país, a otra cultura. Créeme, no es el azar. Te animo a que no desaproveches esta oportunidad. O quizás tu caso sea que tu día a día no sea misiones, las misiones no sean una realidad, pero todo empieza en intimidad con Dios. Pídele a Dios en esa intimidad que te dé amor por la gente. Tanto amor que te lleva a hacer cosas radicales por los demás. Bien, y me quedo con la última frase, ¿no? En el que dice, pidámosles a Dios en intimidad, pidámosle amor por la gente. Creo que es eso una de las cosas principales que uno necesita a la hora de poder cumplimentar con la misión de Dios, ¿no? Y es fundamental tenerlo, porque creo que a través del amor uno puede llegar también a conseguir un montón de cosas y dejarse moldear de diferentes maneras, ¿no? Les quiero acercar un panorama general de cómo está organizada la Biblia, para que entiendan un poco mejor de que todo ha sido perfectamente escrito y todo unido, todo nos lleva hacia un mismo objetivo, ¿no? Se dice, Dios quiere que su pueblo lo conozca y disfrute de una relación eterna con Él. Esto quiero que les quede claro que es el objetivo principal de Dios, ¿sí? Que su pueblo lo pueda conocer y disfrutar esa relación eterna con Él, ¿sí? Entonces fíjense en que acá les puse algunos puntos que los voy a ir pasando rápido para que ustedes entiendan mejor. Dice que la Biblia consiste en 66 libros diferentes escritos durante más de 1500 años. Fíjense en que fue escrito por 40 autores en tiempos de guerra, paz, hambre, abundancia, cautiverio y libertad. Vuelvo a repetir este tema de que el autor supremo del libro de la Biblia es Dios, y que por medio de su inspiración, ¿sí?, pudo realmente usar a estas personas y que fueron de bendición para poder escribir en estos 66 libros. Y justamente dice que fueron escritos en tiempos de guerra, de paz, de hambre, de abundancia, de cautiverio y libertad. Y acá se mezclan un montón esto me pareció interesante, que se mezclan diversidad de experiencias y emociones humanas. Uno constantemente, a medida que va leyendo historias que va y viene en la Biblia y a través de diferentes prédicas que las personas van compartiendo. Pero es impresionante cómo algo del Antiguo Testamento se relaciona con el Nuevo Testamento, o entre libros del Antiguo Testamento se dice la misma palabra muchos años anteriores, y sin embargo todo está perfectamente conectado, ¿sí? Pero esto de ver continuamente experiencias y emociones humanas se ve constantemente en la Biblia, ¿sí? Y ahí dice tejido a través de toda su diversidad,
Hay un tema en común en el que Dios dice está redimiendo a las naciones y recibiendo alabanza en todos los lugares. Ahora dice, Dios es un Dios misionero. La Biblia demuestra que Él está en una misión para restaurar a las naciones de vuelta a una relación consigo mismo. Esta misión es el contexto de toda la Biblia. El plan redentor de Dios es el tema que guía toda la historia de la Biblia, de tapa a tapa. Y como dice el último punto, de Génesis hasta Apocalipsis, Dios está en la misión de restaurar la humanidad y reconstruir el mundo que está perdido y quebrantado. Pero a diferencia, dice, de cualquier libro, este es inspirado y escrito por el Dios del universo. Yo creo que eso ya ha quedado claro y ya tienen en claro que Dios ha usado a un montón de personas también para que volcaran en palabras y crearan este libro de la Biblia, que realmente, como les digo, fue totalmente, está totalmente coherente al propósito de la misión de Dios. Entonces, fíjense en que la Biblia se divide en tres partes específicas, que se las resumí bien para que lo puedan entender. Primero hay una introducción, que es la creación y rebelión. Fíjense que en el Génesis 1:28, en donde el mandato de Dios se lo da a Adán, donde dicen sean fructíferos y multiplíquense. Y en Isaías 11:9 aclara esto, dice, porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor, como rebosa el mar con las aguas. Entonces dice, Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios, comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, buscando ponerse por encima de él y de sus caminos, y es lo que le decía al principio, la comunión con Dios se quebrantó. Entonces en Génesis 11, del 1 al 9, fíjense ahí que dice, en lugar, dice, de extenderse por la tierra y adorar a Dios, la gente decide permanecer en un lugar para hacerse un nombre por sí mismo. Dios juzga al pueblo y divide la humanidad en 70 naciones, y de ahí podemos encontrar también muchas situaciones en las que permanentemente la gente se rebela contra Dios y Dios intenta volverlos en sí para que reflexionen, para que realmente no pierdan el foco de que todo se hace para gloria de Él y no para adoración de otras cuestiones que hasta el día de hoy se ven, ¿no? Esto de a veces querer hacer las cosas por conseguir fama o hacer las cosas por ver quién hace mejor tal o cual cosa, es continuamente una pelea de egos, a veces digo yo. Pero siempre mantengamos el foco en que todo lo que podamos hacer, así sea desde una simple charla a lo que podamos hacer dentro del reino de Dios, que sea siempre a la gloria de Él. Después pasamos a lo que es la trama, ¿sí? Vimos la introducción, dijimos que está la creación y la rebelión, pero después aparece esta trama en toda la Biblia, que es la misión de Dios. Dice que toma impulso en Génesis 12 cuando Él separa a Abraham y lo llama para adorarle y servirle solamente a Él, ¿sí? Fíjense que ahí Dios bendice a Abraham con tierra, descendientes y un legado espiritual, y dice, Dios coloca a Abraham como una bendición para todas las naciones de la tierra. En Malaquías 1:11 dice, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las naciones. En todo lugar se ofrece incienso y ofrendas puras a mi nombre, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor Todopoderoso. Y finalmente tenemos una conclusión, que es la redención. La culminación de este plan redentor de Dios dice que está en la revelación de su Hijo Jesús, y que justamente después de la ascensión de Cristo, la historia de su salvación, dice, provista en la cruz, se empieza a extender a las naciones con una velocidad increíble. Entonces fíjense ahí en Habacuc 2:14 dice, porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. Entonces fíjense en cómo está perfectamente ordenada la Biblia en estas tres partes, ¿sí? Arrancando obviamente en la última parte, ya hablando de lo que es el Nuevo Testamento. ¿Bien? Dice en el libro final de la Biblia, para que ustedes vean cómo esto también culmina en Apocalipsis, dice, encontramos la feliz conclusión de la historia. Después de esto, miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Y uno a veces imagina, ¿no?, ser parte de
esa gran multitud que llegue a ese día para poder vivir en la eternidad con Dios, ¿no? Que pueda llegar y realmente ser parte de eso y poder estar frente a Dios. Y yo creo que debe ser algo hermoso, que no tiene palabras, ¿no? Pero que uno anhela con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, porque uno trata de tanto el alma, la mente, el cuerpo, trata de redimirlos a Dios y que Él maneje hasta nuestros pensamientos, porque obviamente nosotros somos seres imperfectos, estamos permanentemente pecando, aunque no, a veces digamos, no, pero yo dejé de pecar, dejé de hacer esto, lo otro, sí, un simple pensamiento ya nos lleva a pecar, y a veces es difícil, ¿no? Pero entendiendo esto, de que nosotros tenemos la oportunidad de en todo momento poder reconciliarnos con Él, creo que uno va aprendiendo en la marcha, a medida que pasa el tiempo y a medida que nuestra historia se va escribiendo. Entonces ustedes van entendiendo cómo nuestra propia historia pertenece, como decíamos al principio, forma parte de una historia más grande, ¿sí? Una historia que ya se viene escribiendo desde hace años y que aún nuestra historia puede también aportar, o nuestra vida puede aportar a la misión de Dios. Fíjense que ahí les di un panorama completo del propósito global de Dios que está presentado dentro de lo que es la Biblia. ¿Bien? Entonces acá viene la gran comisión explorada. Entonces justamente como yo les decía, una vez que pasó esa etapa en la que Jesucristo fue crucificado en la cruz, que al tercer día resucitó, que empieza todo este avivamiento desde las misiones de una manera que aumenta radicalmente. Entonces acá dice la gran misión explorada. El gran mandato que todos ustedes conocen, ¿no? Se los recuerdo, Mateo 28 del 18 al 20, en donde dice: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y acá me llamó la atención porque en varios libros, en la parte del Nuevo Testamento, este gran mandato se ve desde diferentes focos, ¿sí? Fíjense que ahí yo les puse algunos puntos, dice, repiten la misma idea, cada pasaje enfatiza en un aspecto diferente de la misión. En Mateo, que es el que acabamos de leer, el énfasis dice está puesto en hacer discípulos, ¿sí? Pero fíjense ahí en Marcos, yo les voy a leer ahí Marcos, déjenme leerlo acá, perdonen que tengo ahí los apuntes y se me pierde un poquito. Bien, en Marcos, aquí estamos 16:15, para que si ustedes lo quieren anotar ahí, dice: les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Entonces ahí yo les puse que justamente en Marcos el énfasis está puesto en llevar las buenas nuevas, ¿sí? Ya en Mateo dijimos que está puesto en hacer discípulos. Y acá hago un paréntesis porque me gustó algo que ayer tratábamos en un vivo con uno de los chicos que asisten también a la misma iglesia y que tratamos este tema de no es lo mismo ser un seguidor de Jesús que ser un discípulo de Jesús. Y así esa diferencia y me gustó mucho, ¿no? Porque realmente hacer discípulos y ser discípulo de Jesús demanda también a tomar decisiones radicales y demanda un gran cambio en nuestras vidas. Y creo que ahí está el compromiso que uno puede llegar a tomar frente a lo que Él nos ha mandado a través de sus palabras. Fíjense en Lucas 24 del 46 al 49, en donde dice: este es lo que está escrito, les explicó, que el Señor padecerá y resucitará el tercer día, y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles los que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad, que sean revestidos del poder de lo alto. Y fíjense que acá aparece en sí el énfasis puesto en lo que es testigos, ¿sí? En Juan, específicamente en 20:21, dice: como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y justamente dice que ahí en Juan se ve que era claro en la mente de los discípulos que seguir a Jesús significaba ser de una banda misionera, de un equipo, de un grupo.
Y finalmente en Hechos 1:8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y fíjense ahí cómo el papel, dice, del Espíritu Santo en la tarea de cumplir la gran comisión es primordial. Entonces, acá vemos que justamente el poder ser misionero engloba no solamente el hecho de poder tomar una decisión radical en nuestra vida, sino que tiene que ver con estos aspectos de, primeramente, ser discípulo, hacer discípulos, llevar buenas nuevas, ser testigos, ser parte de un grupo misionero que tiene o están enfocados en el mismo propósito, y finalmente dejarse guiar por el Espíritu Santo. Vamos a ver este videito para poder reflexionar más acerca de cifras a nivel mundial. Muy bien, yo me ponía a pensar hoy en día, en tiempos de pandemia, ¿no? La cantidad de gente que ha muerto producto de esto y cuánta gente no habrá conocido a Dios, ¿no? A veces con estas cifras uno sigue reflexionando y dice, pero tanta cantidad de personas que no llegan a conocer a Dios, y aún sabiendo que hay muchos lugares del planeta que sí tienen la palabra de Dios al alcance de la mano y muchas veces no le damos importancia. Y ahora vamos a entrar en este tema, ¿no? Definiendo la misión se refiere a esto, a conocer un poquito más las personas que no tienen al alcance el Evangelio. Entonces fíjense en que el primer término que consideramos, dice en la palabra, es la palabra griega etne, que se encuentra en el texto que leíamos de la Gran Comisión, Mateo 28:18, y que se refiere a grupos etnolingüísticos distintos. Dice, son pueblos agrupados no por fronteras políticas, sino por etnicidad. Entonces fíjense en esta cifra, dice, existen 17.000 grupos étnicos en la Tierra hoy en día, 17.000 grupos que no conocen de la palabra de Dios. Y ya van a ver las cifras, la cantidad de millones y millones de gente que aún no ha sido alcanzada por la palabra. Y acá quiero que aprendan también dos términos que se usan en la parte de misionología, que tiene que ver con personas alcanzadas y personas no alcanzadas. Las personas alcanzadas, que acá se los voy a definir un poquito mejor, y que dice que es el grupo de personas donde se estima que el número de seguidores de Jesús es un número suficiente, capaz de saturar el resto de su cultura con el mensaje del Evangelio, y que se considera en porcentaje que más del 2% de cristianos en una población puede llegar a saturar la cultura de ese mismo grupo, por lo tanto se pueden considerar personas alcanzadas por el Evangelio. Por el contrario, ¿sí? Cuando ese grupo de personas dice es insuficiente y no puede llegar a saturar la propia cultura del pueblo, se lo considera como persona no alcanzada. Y dentro de esas personas no alcanzadas, y no sé si lo han sentido nombrar, esto yo lo aprendí en este curso, que se llama la ventana 1040. ¿Sí? La ventana 1040, fíjense en que
es un término que usan también los misioneros, en el cual dice que el 90% de estos 7.000 no alcanzados, o sea, de los 17.000 grupos étnicos que yo les dije que existen en todo el mundo, el 7.000 de ellos son los que directamente no han recibido ninguna palabra de Dios, ¿sí? Entonces dice que el 90% de estos 7.000 no alcanzados viven dentro o cerca de una parte del mundo que se llama Ventana 1040. Y que es una región, dice, definida por los misioneros como 10 grados latitud norte por 40 grados latitud norte, que abarca el norte de África, Oriente Medio y gran parte de Asia. Ahí lo voy a mostrar en un mapita. Fíjense en esa franja que se ve acá en el medio. Bueno, a eso se le llama Ventana 1040, que abarca, fíjense, los países del norte de África, parte del Medio Oriente y lo que es parte de China. Y que fíjense en que en todas estas zonas donde hay mayor cantidad de población en el mundo, sobre todo en la parte de China, la India, ¿sí? Entonces fíjense en que en esta parte o en esta ventana, como se dice, está puesto el ojo hoy en día para poder realmente conquistar y llevar el mensaje del Evangelio, ¿sí? Y cumplir con el propósito de Dios en la tierra. Entonces acá me gustó esto de, dice, para conocer la voluntad de Dios necesitamos una Biblia abierta y un mapa abierto. Y esto me lleva justamente, cuando hablemos del mapa, ya ahora les voy a decir que es algo simbólico, pero que es necesario. Justamente no es necesario a veces tener solamente conocimiento de la Biblia, sino tenemos también conocimiento de todo esto que está pasando en el mundo, de todas estas personas de las cuales aún no han conocido la palabra de Dios y no han sido reconciliadas por Él, pero porque tampoco hay personas o hay personas que hayan llegado a estas tierras o a estos límites de la tierra para poder llevar este mensaje. Aún así, porque hoy en día se trabajan muchos proyectos misioneros acerca de lo que es traducción bíblica, y imagínense que la gran mayoría de estos grupos étnicos, cada uno tiene su lengua y hay que hacer todo un trabajo también para traducir el Evangelio a esas lenguas y buscar las maneras y estrategias para poder llegar. Quiero que se fijen ustedes acá, entonces vuelvo a repetir para que quede claro, 17.000 grupos étnicos hay en el mundo, de los cuales 7.000 son los que directamente se consideran no alcanzados, ¿sí? Yo no les voy a decir que el resto de los grupos étnicos están dentro de esta categoría que yo les he explicado, que son personas alcanzadas, pero que a lo mejor un poquito más del 2% de su población son los que tienen un conocimiento acerca de la palabra y pueden llegar a saturar, como les dije, la cultura, pero hay 7.000 grupos de los cuales directamente o no ha llegado el mensaje o directamente hay muy pocas personas que pueden llegar a saturar su cultura. Quiero que se fijen un poquito estas cifras, que es cortito, y la cantidad de personas que aún están en esta condición. En este video te compartimos cuáles son los grupos menos alcanzados del mundo y en qué países se encuentran. Por favor, toma tiempo para orar que Dios envíe obreros allí para que puedan tener conocimiento de Jesús. Ahora mismo son los lugares en donde hay más urgencia de llevar el Evangelio y queremos que puedas compartir esto con tus amigos para que podamos orar que los grupos no alcanzados sean grupos alcanzados con el mensaje de la cruz. Muy bien, ahí cortito para que ustedes conozcan algunas
algunas cifras más. Y bueno, y en esta última parte, en donde dice convirtiéndose en un cristiano global, ¿sí? Yo acá dice, la mayoría de los cristianos, cuando descubren el corazón de Dios para las naciones, revelado a través de las Escrituras, dice, experimentan un cambio radical en la manera en que ven el mundo. Y fíjense en esta frase que dijo John Lennon, dice, vivir es fácil si lo haces con los ojos cerrados. Y ahora, imagínense ustedes cuál habrá sido la respuesta de Jesús, ¿no? O sea, ante esta frase que dice, vivir es fácil si lo hacemos con los ojos cerrados. Y uno dice, sí, es mucho más fácil si uno no ve la necesidad ajena o nuestra propia necesidad y a veces caminamos con nuestros ojos vendados. Sin embargo, Jesús dijo en Juan 4:35, abran los ojos y miren los campos sembrados, ya la cosecha está madura. Y de ahí viene esto de, la mies es mucha, más poco los obreros, y es lo que está pasando hoy en día. Ahora, cuando hablamos de un cristiano global, yo les anoté ahí unos puntos para que tengan en cuenta. Dice, el cristiano que entiende, bueno, ahí repetí un poquito, pero dice, cristiano que entiende que Dios ama a las naciones, activamente posicionando y maniobrando su tiempo, talentos y bienes para alinearse al propósito global de Dios. Cristianos que tienen la Biblia en una mano y el mapa en la otra. Ahí me voy a ir a esto del mapa, donde yo ahí les puse, se refiere simbólicamente a la importancia de comprender el mundo y sus necesidades. Entonces, va de la mano y necesitamos un equilibrio de ser unos buenos estudiantes de la palabra de Dios, ¿sí? De comprender todo lo que Dios nos quiere decir a través de la Biblia, pero también teniendo este mapa en la otra mano y conociendo y comprendiendo la necesidad que hay en el mundo, ¿sí? Dice que, bueno, son estudiantes de los no alcanzados y su cultura, cristianos comunes que tienen un corazón para Jesús y un deseo para el que el mundo lo conozca. Y esto que me parece súper bonito, donde dice hombres, son hombres y mujeres que están aprendiendo a amar a Dios y a amar a los demás. Esto no es que yo ya he aprendido a amar a Dios, no. Es un proceso, es un día a día en el que yo estoy aprendiendo a amar a Dios y de esa manera puedo llegar a aprender a amar a los demás. Es imposible amar a alguien si yo no amo a Dios y también en cierta medida me tengo que entregar una cierta cantidad de amor hacia mí, ¿no? Como persona, tratando de enfocarme en áreas de mi vida en las que yo tengo que poner foco para poder avanzar, para poder restaurar, y es sumamente importante. Esto es un trabajo grande, ¿sí? Pero que ninguno de nosotros está exento de poder aportar como parte de esta misión. Y acá hay 5 cosas que ustedes pueden hacer y fíjense, ahí están en la mano: el ir, enviar, invitar, orar o movilizar. O sea, no hay excusa para no participar de la misión de Dios. Número 1, el que va son los misioneros de corto a largo plazo, dice que tienen la carga por ver a la gente reconciliada con Dios y se ven a sí mismos como embajadores de Cristo. Número 2, el que envía son personas que ven su contribución de forma más estratégica al desarrollar y desplegar recursos críticos necesarios para la misión. 3, el que invita, dice, es aquel que abraza a las naciones en sus comunidades con hospitalidad y servicio, como estudiantes internacionales, trabajadores inmigrantes, refugiados y viajantes. 4, el que ora, que son los que acceden, dice, a este recurso disponible poderoso para conseguir lo que se necesita en la misión. Y finalmente los que movilizan, que son los líderes que se apasionan por ver a los que les rodean involucrarse en roles estratégicos de la gran comisión. Y que justamente aquí entra el que esté capacitando, el que esté motivando constantemente a que se involucren en alguna de estas 5 estos 5 puntos de un cristiano global, ¿sí? Ir al campo, enviar al campo misioneros, invitar dentro de la hospitalidad y el servicio, ¿sí? Cobijar distintos tipos de personas, orar, ¿sí? Que yo considero fundamental que uno pueda llegar a tener y que ustedes pueden incluir en sus oraciones estas necesidades a nivel mundial en cuanto a misioneros que bañan y misioneros que se necesitan en diferentes campos. Y finalmente el que moviliza.
Si tenés esa oportunidad de tener tu tiempo, de poder capacitar, de poder compartir material, de acercar de alguna manera contenido para que la gente también se pueda, creo que la palabra correcta acá es motivar, ¿sí? Que se pueda motivar y movilizarse a decidir aportar a la misión. Y esta última parte que dice vivir el estilo de vida en tiempos de guerra. Y justamente esto es así, no es fácil. No es fácil. Y uno ve el mundo que está totalmente alterado. Se está cumpliendo la palabra de Dios en todo sentido. Y yo creo que estamos en estos tiempos de guerra, ¿no? Ahora fíjense ahí en Lucas 9, 23, 25, que dice, dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Entonces acá va esto de adoptar una mentalidad en tiempos de guerra. Justamente tiene que ver con estos 5 puntos que les doy ahí. Dice, vivir la vida con un propósito, entendiendo el propósito, que ya creo que ha quedado claro. Invertir el tiempo, recursos, talentos en la promoción de la causa de Dios. Sacrificar la propia comodidad, ¿sí? Ahora, yo acá remarcaba un punto que me gustó mucho, en donde dice, estamos viviendo en una cultura que eleva el yo y el confort por encima de todo. Y díganme si no es así. Es cada vez más ese yo, ese confort, que está por encima de todo, y cada vez menos se pone el foco en la necesidad que está a veces al lado nuestro. 4, demuestran convicción estratégica. Y 5, dan de sí mismo con entusiasmo. Y ahí les puse al final una comparativa que es el cierre de esto, con un partido de fútbol. Entonces ustedes imagínense que están participando en un equipo de fútbol que llegó a la final de la Copa Mundial. Y están ahí en el partido final y de repente se gana la Copa, tu equipo gana la Copa y todos festejan y hay miles de personas ahí alentando por tu equipo y hay un ambiente de fiesta, hay un ambiente de felicidad, de triunfo, de todo lo que ustedes pueden llegar a imaginar. Ahora, ¿será lo mismo o se sentirá lo mismo haber estado en ese partido, sentado en el banco, que haber estado dentro del campo jugando? ¿Habrá sido lo mismo? O pónganse ustedes en ese lugar. Es lo mismo que ustedes ahí sentados, sin lastimarse, sin tener absolutamente ninguna molestia en su cuerpo, sin cansancio, sin nada, estando sentados ustedes festejaron igual que los demás, o siendo parte de ese equipo que jugó en el campo, que a lo mejor tuvo caídas, que tuvo rasguños, que estuvo ese cansancio, que transpiró la camiseta. ¿De qué lado quieren estar hoy en día? Y creo que a esto va este taller. ¿De qué lado queremos estar? ¿De la gente que está en el yo y en el confort, por sobre todo? ¿Del que no quiere pelear, del que no quiere estar, del que no quiere ensuciar su camiseta, del que no quiere transpirar en el campo? ¿O queremos ser parte de ese grupo que realmente salga al campo, vea la necesidad, deje de lado un poco el yo y el confort y pueda invertir un poco de su vida, porque esto también es inversión de su propia vida y que su historia en serio pase a ser parte de una historia más grande? Creo que es para poder reflexionar, ¿no? Todo esto, pero les quería dejar esa comparativa porque me gustó ese ejemplo y dije que realmente uno quiere, al menos yo, ser parte de los que juegan en el campo, de los que se ensucian, de los que se lastimen, de los que tengan que pasar por un montón de cuestiones y justamente vivir con esto, vivir pensando en un estilo de vida en tiempos de guerra. Ya no hay más comodidad, ya no hay más confort, ya
ya Dios nos quiere para que realmente podamos cumplir su propósito, y más en estos tiempos donde todo se acelera, donde todo está poniéndose feo, y aún así muchos estamos de brazos cruzados y no estamos sumando a la causa. Quiero que en este ratito, porque quiero terminar con esta pequeña canción que me encantó, simplemente véanla, vean la letra, que es muy sencilla, pero con la pasión también que canta este grupo de niños. Es un video que hace muchos años me lo compartieron a mí, se me caían las lágrimas cuando lo veía, y cuando yo decía, wow, realmente yo quiero ser esto que se canta ahí. Pero también quiero ir a personas que a lo mejor no van a ser grupos de África o grupos de algún lugar lejano a mi tierra, sino que pueden ser grupos de personas que estén acá cerquita y que yo puedo hacer algo por ellos. Fíjense en lo que dice. Muy bien, gente. Ahí estamos. Hemos terminado. Espero que les haya gustado. Creo que he tratado de ser lo más claro posible. Y bueno, queda en cada uno poder reflexionar acerca de todo esto que ustedes pudieron ver, ¿sí? Conocer un poco esto de que seamos realmente personas que llevemos la Biblia en una mano y el mapa en la otra. Es así. Así que